¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Local. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Bueno, en el mes aniversario de la ciudad de Río Cuarto. Así es, un programa especial en el cual vamos a opinar sobre nuestra ciudad. Claro, hemos invitado a representantes de diferentes sectores, ciudadanos, particulares, políticos, expolíticos, gente de los medios. Bueno, así es, que nos van a ayudar a analizar cómo ha evolucionado y cómo vemos nuestra ciudad hoy. Así es, pero este tema ya vamos a estar presentándolo a ellos, pero primero vamos a conocer a las empresas y firmas e instituciones que hacen posible de Local. Ha llegado el momento de estar presentando a nuestros invitados del día de la fecha. Ellos son Omar Izaguirre, quien es el coordinador del Archivo Histórico Municipal, Mabel Sánchez, periodista, abogada, y Humberto Benedetto, miembro del Parlasur y también conductor de un programa que se emite los días lunes en FM Gospel, que se llama Hablemos de Río Cuarto. Buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por el chivo. será retribuido. Bueno, gracias por invitarnos. No, al contrario, gracias por la presencia. Y bueno, es lo que hablábamos con Fabián en la introducción. ¿Qué opinan ustedes de cómo ha evolucionado nuestra ciudad desde la reinstauración de la democracia, desde 1983, como para una fecha? Podemos ir más atrás luego en los análisis o no, pero ¿cómo ven? ¿Cuál es la vista de ustedes en particular, que son distintos actores de nuestra economía, de nuestra sociedad? ¿Qué evolucionó en nuestra ciudad? Si querés comenzar, Mabel, vos. Siempre le tocan las mujeres. Dama, por la dama. No, después no hablan que problemas de género y estas cosas. Está bien. No es mi caso, no es mi caso. Bueno. Yo pensaba mientras vos hacías la pregunta en una frase de mi suegra, ¿no? Cuando yo vine a vivir a Río Cuarto era más o menos en el tiempo que comenzaba la democracia en la Argentina, que se reinstauraba la democracia. Y ella no era de acá, había venido también a vivir acá, pero había vivido otra etapa del Río Cuarto, un Río Cuarto más chico, con menos crecimiento edilicio, con otras normas también de convivencia. Y el otro día entraba a Río Cuarto y veía la cantidad de puentes que tenemos ahora para el acceso, los edificios que se ven desde la otra ribera, la comunicación con el barrio Alberdi, que antes parecía dos barrios con banda norte, y pensaba, si mi suegra viviera, no reconocería este Río Cuarto, porque ediliciamente ha tenido un cambio muy sustancial, muy importante, a ojos vistas de quien conoció aquel Río Cuarto de antes de la reinstauración de la democracia. Después quedarían otros puntos, vamos a ir conversando, en los que tal vez quienes vivieron años anteriores a este boom edilicio, crecimiento tecnológico, lo que dio la universidad, ¿no? Sí, claro. Acá en la ciudad de Río Cuarto, sí, claro. La instalación de empresas y esta discusión siempre permanente, a ver el Río Cuarto industrial o de servicios, llegamos o no llegamos, esto será seguramente tema de conversación, pero hay un punto humano que yo quisiera incorporar en esto. Río Cuarto siempre, para la gente que vino a vivir acá de otro lugar, en primera instancia se presentó como un tanto expectante, ¿no? Hay que introducirse. Y después muy cálida, muy contenedora. Yo lo que estoy viendo en este Río Cuarto de este último tiempo, en esa faceta humana, que también a modo, digo, igual a otros lugares del país y del mundo, hay un crecimiento de la violencia, ¿no? No solo de la violencia delictiva, sino de la comunicación con el otro, ¿no? Que uno la empieza a ver en la calle y antes no la transitaba. ¿Omar? Sí, estamos indudablemente en presencia de una ciudad distinta. Difícil visualizar hacia dónde se encamina definitivamente, ¿no? Siempre tengo presente un analista catalán que un día en el Salón Blanco del Palacio Municipal, esto hace 15 años, nos sorprendió a todos en un párrafo seguramente olvidable de su muy interesante exposición.
diciendo que Río Cuarto tenía que medir muy bien su crecimiento, porque hay un momento en donde ese crecimiento tiene un tope. Y él presumía que 250.000, 270.000 habitantes eran la ponderación, así con los elementos que tenía a mano en ese momento, que podía adecuar todo su infraestructura, lo exponencial, incluida la propia universidad. Probablemente, a diferencia de Mabel, uno la vio, yo crecí en esta ciudad, crecimos juntos, yo me sitúo en los años 60, en esa ciudad chata, en esa ciudad tranquila, donde todavía tenía algo de certeza aquello de que nos conocemos todos. Hoy es falso, definitivamente. Sí. Hoy no es cierto eso. Aún los que uno cree conocer por la frecuencia. Claro. ¿No? Siempre hay algo que no se sabe, que sorprende. El crecimiento edilicio ha sido francamente extraordinario y es el que le cambia indudablemente la fisonomía. Y pongo un agregado urticante, es el que engaña al visitante. Esa paquetería, esa coquetería, eso tan impresionante que se ve previo a entrar a los puentes, es lo que oculta la gran pobreza que se está viviendo. Yo vivo en un barrio humilde y a 4 cuadras ya se puede observar esa diferencia y eso que está marcando gravemente. Y en este tiempo, y cuando digo este tiempo lo estoy diciendo por estos últimos años, nos está separando, ¿no? No sé si es la grieta o como le quieran llamar, siempre hay que buscar algo para que sea novedoso al momento de decir las cosas y tal vez decirlas y no afrontarlas, ¿no? Mi Río Cuarto tiene una gran zona marginal en todo orden, en el acceso a las posibilidades de igualdad y en la comida del mediodía. Así, haciendo referencia a lo que manifestó el padre Basso, no hace mucho tiempo atrás, hace unos días nomás, cuando habló que en Río Cuarto hay 2 ciudades, la del glamour y la de la pobreza, que conviven en 2 ciudades. ¿No? Sí, escuché esa entrevista, él tenía algunos números, porque todo esto uno lo puede decir de una manera espontánea. Lo importante es que se lo diga estadísticamente, por un análisis, donde las ciencias se apliquen a la realidad, pero con el criterio de que no solamente nos quedemos con una figura literaria, sino que podamos, desde los sectores que cada quien represente, ver de qué manera se puede neutralizar ese tipo de diferencias que son dolorosas, y que traen como correlato parte del planteo que hace la señora Mabel, es decir, la violencia. Es decir, la violencia no solamente se está ejerciendo con un acto coercitivo sobre una persona, sino también hay la violencia moral, a veces es peor. Sí, claro. Humberto, tu posición, ¿cómo ves de esta ciudad desde la democracia, desde el 83 a la fecha? Sí, los avances que ha habido han tenido que ver con situaciones nacionales. Yo no he visto que Río Cuarto haya tenido alguna circunstancia propia desde que apareció la universidad, como que la ha distinguido del resto del país en cuanto a sus características. Las características que la distinguen la tenía antes. Hoy por hoy, estos vaivenes de la pobreza, de la violencia, es lo mismo que está ocurriendo en distintos lados del país, nada más que ya va avanzando sobre las ciudades más pequeñas y a Río Cuarto no va a ser la excepción, como no es la excepción hoy, por ejemplo, en el tema de el avance de la droga en pueblos mucho más chiquitos que nos rodean y que el problema está comenzando también. Pero yo le veo a la ciudad con 6 problemas básicos. Uno que es
tiene un serio problema en cuanto a sus residuos, es una ciudad que aún se mantiene sucia, es una ciudad que se está convirtiendo en insegura, pero en todos los términos de la inseguridad. Es una ciudad que está como peleada con el medio ambiente, no está dentro de las prioridades de quienes han gobernado Río Cuarto el tema del medio ambiente, aunque va creciendo mucho en las prioridades de la gente. Hay una desconexión todavía entre lo que yo creo más importante, que son las organizaciones no gubernamentales que tiene esta ciudad, donde tiene más de 8.000, 9.000 personas que todos los días hacen algo por el otro de manera voluntaria, y me parece que se ha desarticulado esa relación con esa red potencial que podría ayudar a muchos de los problemas que se ven. Y hay un sexto problema que tiene que ver con la ciudad intransitable. Y cuando digo intransitable no hablo del bache, porque sería reducirlo, pero cuando uno se pone a mirar de cuántas maneras podés transitar por esta ciudad. Cuando vas caminando, el estado de las veredas no es bueno. Cuando vas en bicicleta, no hay mucha bicisenda, no hay lugares donde guardarla. Cuando vas en moto, tenés los mismos problemas. Cuando vas en auto, tenés los baches, tenés pocos lugares de estacionamiento. Y cuando vas en colectivo, que sería lo más apropiado para una ciudad que piensa en el medio ambiente, buscar medios masivos de transporte que generen menor costo energético, también te das cuenta que es una ciudad donde la red de ómnibus no te lleva a todos los lugares que vos querés ir, solo te lleva al centro y a la universidad, y en la mayoría de los casos, para ir a la universidad te hace pasar obligatoriamente por el centro, algo que alarga los tiempos. Y me parece que sobre esos 6 ejes de problemas hay un montón de problemitas más chiquitos, ¿no? Sí, claro. La ciudad informal, esta ciudad que donde abundan los puestos de trabajo de menor calidad del país, pero que acá abundan. Los más importantes son el comercio, la construcción, y por ahí puede ser el empleo rural, aunque no es de tan importancia, el monotributo. Son los puestos de trabajo de menor calidad. Los de mayor calidad, que tienen que ver con altos servicios, con industria, son menos, y por eso tenemos el promedio de sueldo de la ciudad es mucho menor al de ciudades como San Francisco, como Villa María o como Rafaela. Eso también tiene que ver con la ciudad dual y con la ciudad que por ahí queda postergada, y postergada en un montón de términos. Me parece que revertir esos problemas no es una tarea sencilla, porque muchos de ellos tienen una raíz cultural importante. El riocuartense medio, que tiene un negocio o que invierte, tiene características muy especiales. Por ejemplo, sigue la moda. Si a alguien le funciona una pizzería, se van a poner 100 pizzerías y van a caer 50, porque las leyes del mercado no cambian, porque y hay un montón de elementos que hacen, y como la industria no ha sido prestigiosa en la ciudad, porque la verdad que a los tipos que invirtieron en industria en Río Cuarto no les fue bien, como por ejemplo Vicet. Esperemos que este ejemplo de Bio 4, que me parece que también es una gran transformación, porque ojalá que el hecho de que les vaya bien, que el prestigio que significa, haga que otra gente trate de imitar ese tipo de cosas, porque eso sí, realmente puede ser determinante hacia el futuro de la ciudad, ¿no? Mabel tiene algo por decir, pero vamos a ir a una pausa. Puede ser, vamos a marcar la pausa y ya después abrimos el debate, después de la presentación del tema de cada uno. Ahora vamos a marcar la primera pausa y después seguimos hablando de la ciudad en su aniversario. Bien, continuamos con nuestros invitados analizando, nuestra ciudad en su nuevo aniversario. Y había quedado Mabel con ganas de participar sobre algunos de los dichos de Humberto. Sí, de Humberto y en general, ¿no? En la presentación yo dije que desde que llegué después de la democracia, apenas unos poquitos meses, evidentemente esta es otra ciudad, ediliciamente es otra ciudad. Ahora, tiene un crecimiento que también
yo sumaría a lo que decía Humberto de las cuestiones que tenemos que ver y resolver, y yo no soy tan esperanzadora, ¿no? Estoy en una etapa un poco carente de utopías. Antes creía que las cuestiones iban a poder resolverse, que la gente tenía un motor que quería realmente trascender la retórica. A mí me parece que estamos en una sociedad un tanto retórica, ¿no? Un montón de grupos, un montón de manifestaciones y después en términos reales no se lleva a la práctica. El crecimiento urbano, por ejemplo, es desprolijo, pero además es injusto para algunas personas. Por ejemplo, vos tenés tu casa acá y te clavan un edificio al lado y te destrozan no solo tu casa, sino tu vida. Sí, claro. Y yo he escuchado muchísimas voces alzarse en soledad, porque en este caso pareciera que la solidaridad no concurre, ¿no? No piensa nunca, bueno, yo total en el barrio que vivo, a mí esto no me va a pasar nunca. El centro, el macrocentro, ha sido un claro ejemplo de este crecimiento urbanístico que tanto nos impacta y uno dice, qué ciudad tan linda, pero que sin embargo le ha costado su hábitat y su calidad de vida a mucha gente. La infraestructura. En algunos barrios, quienes vivimos en el centro, por ejemplo, y también en el macrocentro, hay momentos en que el agua es escasa, porque el colapso de crecimiento ha sido tan grande que no alcanza. Otro de los puntos que a mí me parece que estaríamos a tiempo de corregirlos, de ver cómo, si desde la cultura, que es la formación de cada uno de nosotros, no ha sido factible que esto creciera, sino que involucionáramos, es una ciudad muy ruidosa. A la noche parece ser tierra de nadie, tierra de nadie. Entonces hay un montón de sectores, porque acá se han permitido el crecimiento de las confiterías, boliches, como le quieran llamar, según las categorías etarias, diseminadas en muchos lugares donde vive gente. Y a esa gente le es imposible tener un espacio de tranquilidad durante muchos días a la semana. Las motos, los controles de cómo tienen... Bueno, es una ciudad ruidosa y en eso estamos a tiempo de empezar a ver cómo efectuamos los controles. Y lo último que digo, es una ciudad que podría tener un esquema de prevención comunitaria, y cuando uno habla de prevención comunitaria, yo no me refiero solo al delito, sino a la coordinación de todos los sectores que en esta sociedad se movilizan para que inmediatamente, en una época que el internet, el WhatsApp corre volando, sepamos que pasa esto acá y la ambulancia esté en el momento en que tiene que estar y la policía esté y los sectores que tengan que ponerse en juego ante cada una de las contingencias que vive la sociedad, ¿no? Que tiene que ver también con esto de la coordinación de los grupos humanos que trabajan para la ciudad. Recojo el guante acá. Sí. Por lo menos 3 intendentes en distintos momentos les he comentado, porque todo este diagnóstico que no sé, que es incuestionable. Sí, sí. O sea, acá no, es muy difícil no consentir con lo que Mabel señala, con lo que Humberto señala. Pero convengamos que esto se resuelve cuando uno tiene claro lo previo, o en otros términos, cuando existe un proyecto. ¿Qué le decía yo a estos 3 intendentes amigos? Que podíamos empezar a resolver problemas en esta ciudad cuando haya un intendente que se atreva, que tenga la osadía de convocar a los sectores políticos en primer lugar, porque son en definitiva los que cada 4 años terminan resolviendo en las urnas el quién será o quiénes son. Y establecer una serie de condiciones innegociables, gobierne quien gobierna. Perfecto. Entonces allí vamos a encaminar. Es decir, como han hecho, esto no es para nada original, ni es un invento, simplemente importantísimas ciudades del mundo se pusieron de acuerdo en el tipo de ciudad que quieren en función de lo que necesitan. Rafaela en Argentina, por ejemplo, también. Entonces, podrá cambiar el color de un banco de la plaza, pero el banco de la plaza se necesita y está. La avenida podrá denominarse de la forma que
lo entiendan de acuerdo a los tiempos, pero la avenida se necesita esta. Entonces, una ciudad que ha crecido a través de la desconfianza de sus propias obras. Días atrás, comentaba en la previa de la mesa, me encuentro con un intendente municipal y hoy sería inadmisible cruzar el puente Filloy, que estaba pensado sobre las eras, sin el aporte que realiza Jaime Gil, viniendo desde Muñaini hacia el este. Y los cuestionamientos que recibió esa obra, y los cuestionamientos que recibió el entubado del arroyo, porque parecía que habíamos cerrado el lago de los cisnes. Y solamente hay que hacer un poquito de memoria y ver qué era ese Río Cuarto en ese momento, socialmente y edilicia y con la infraestructura o infraestructuralmente. Sí. Hoy no se concibe poder transponer ese puente en particular, lo señalo porque fue uno de los primeros que se realizaron en la larga serie, y bueno, si nosotros hubiéramos tenido esa planificación que no se negocia y que todo el mundo la realiza como tal, con los matices que tiene que haber, es decir, cada obra de Río Cuarto hoy está naturalizada. Por caso los azudes, y me voy a poner en aprieto, me tocó en mi época, todas cuestionadas. Es decir, sí, pero también me parece, esa es la parte del pueblo chico. Digamos, los cuestionamientos a las obras o quienes cuestionan, a veces son tomados por los medios de comunicación, por los propios políticos, y no se mide la representatividad que tienen quienes generan ese cuestionamiento. Les doy un ejemplo que es clásico. Invito a cualquiera que haga una encuesta y le pregunte a los riocuartenses si estaría de acuerdo en peatonalizar calles de la ciudad. El 80% estaría de acuerdo. Sí. Y los que se oponen es gente que por ahí puede vivir por ahí o que tiene otra visión. Digo, pero en términos de oposición, son muchos menos de los que lo han planteado y lo creen así. Sí. Y me parece que aparte desde ese concepto peatonal ha evolucionado de manera que no es la peatonal. No, de antes. Claro. ¿No? Pero como esa y como fue ese proceso del arroyo de Valero, lo mismo. Hubo quienes se quejaban porque a lo mejor no podían, por la nostalgia de ir a pescar. Y la verdad que ahora ya no pasa más agua, salvo como un elemento, porque como bajó la cota del río, el arroyo del Bañado dejó de tener agua, salvo como desagüe, que está cumpliendo esa función. La parte natural se perdió porque al bajar el río ya no tenemos esta posibilidad que teníamos antes de ese vergel que significaba recursos permanentes, que significaba para poder irrigar el cinturón verde y todo eso, dejó de existir. Pero a veces los cuestionamientos tienen que ver mira, me acuerdo una vez en una discusión de un cambio de colectivo, de un recorrido. Muchos de los recorridos que tuvieron en la ciudad es porque alguien fue a plantear de ver si el colectivo podía ir 2 cuadras más allá de su casa o más cerca de su casa, y eso le generó a todos los demás 5 minutos más de tardanza para llegar a cualquier lugar, a todos los que seguían, que son los que no se quejaban. Y recuerdo que hay un cambio chiquitito, que no. El colectivo 2, en vez de ir hasta el Andino, ahora dobla por la calle de Lavalle. Sí. Eso ahorra 10 minutos de recorrido. Y claro, y había gente que se quejaba porque solía ir al PEAM 2 personas. Y cuando uno le pregunta, ¿y para volver cómo hace? No, para volver me tomo 2 colectivos y hago el combinado. Y la verdad que tenía la misma posibilidad, porque en la línea 2 pasa por lugares que después no retorna, algo medio extraño, pero que también es producto de estos pedidos de pueblo pequeño que influyen de manera importante en las decisiones que nos pasan. Si nuestra ciudad es un pueblo tan pequeño, yo creo que es la partecita, es el concepto. Bueno, pero yo creo que todas las ciudades, hay muchísimas ciudades en la Argentina que tienen nuestro tamaño y que siempre se le dice pueblo pequeño. Yo creo que hay una suerte de a lo mejor no
concentrar los esfuerzos en común, como vos decís, en algunas cuestiones, rescatar lo lindo que tiene esto, porque esta es una ciudad que tiene un tamaño ideal, Sí, sí. tiene un tamaño ideal para hacer de esta ciudad todavía una ciudad que tenga un hábitat y una calidad de vida buena para todos, ¿no? No solo para un sector determinado, aquel que pueda tener la capacidad económica de vivir en un lugar determinado. Me parece que estamos Está a bien, Mabel, tiempo. si vos la proyectas, fíjate, estaba haciendo memoria. Pero bueno, pero para un- proyectar se necesitan políticas de Estado. Perfecto. Porque, por ejemplo, nosotros entramos y hay una carencia de verde en esta ciudad. Yo no sé si al riocuartense no le gusta el verde. Tal vez culturalmente no tenga amor por el verde, porque de lo contrario, yo conozco lugares como Génova, en Italia, que no tienen un pedacito así de espacio, y en el pedacito de ventana llenan Verde. hasta de verdura Sí, sí. en la ventana. Entonces, tal vez culturalmente el Sí. desierto, el Ranquel, sea la impronta, no lo sé, pero no hay una necesidad de verde y tampoco hay políticas de Estado que entiendan que si el ciudadano no lo requiere, el Estado debe ir adelante porque el hábitat verdad. lo necesita por un cambio climático, por ejemplo. Yo creo que son políticas de Estado. Vamos a marcar una pausa, después continuamos. ¿Puede ser, Omar? Con todo gusto. Ya regresamos y seguimos hablando de nuestra ciudad, la que está cumpliendo años. Este es el bloque del programa, estamos hablando de la ciudad con Omar Izaguirre, Mabel Sánchez y Humberto Benedetto. Omar, ¿querías agregar algo que había quedado pendiente del bloque anterior? Que estaba comentando Mabel fundamentalmente, que tenía que ver con No, los espacios verdes. Exacto. Esto de la planificación previa. Porque sin planificación previa estamos sujetos a los arrestos emocionales del intendente de turno, del concejal, que se le ocurra algún proyecto. Y lo importante sería que esté para que prospere, para que realmente el crecimiento, que no solamente está en las manzanas del centro, sino también los barrios merecen sus espacios, sus plazas, porque Sí, claro. mucha de esto tiene más experiencia y lo va seguramente a exponer Mabel. En los barrios también se anda en sillas de ruedas o con Claro, muletas, por supuesto. ¿no es cierto? Sí, sí. De modo que tal vez, y no es a través del ocultamiento del problema donde nos lo vamos a sacar. De todas maneras, decía, hubo acá un intento cierto. Independientemente, yo no tengo ningún problema, mi vida por la política ya ha transcurrido, creo que quedamos a mano, la política y yo y viceversa, de saber mirar con sentido histórico lo que aquí ha pasado. Yo saludé en su momento la ampliación en el centro que hacía la gestión Jure. Creo que es la obra que lo va a distinguir. Pasa que habría que abonarla ahora con el rigor con el que hay que controlar el uso de esos espacios. No es acá que vengan las chatas sojeras y que porque ponen los destelladores ya está suficiente. Para eso se han hecho las dársenas, para el ascenso y descenso de los pasajeros de manera urgente. Y se genera un caos. Se genera un caos, ¿por qué? Porque la ciudad que fundó Sobremonte la hizo sobre un damero mezquino, Claro. De sobre Fortín. De Fortín. pero por sobre todas las cosas, por sobre lo que donaron aquellos primeros vecinos, y bueno, y fue eso, y es lo que tenemos y es inmodificable. De modo que en la gestión RIN se había hecho el PERC. El mismo intendente se encargó de politizarlo después, pero el PERC estaba llamado a ser la usina que generara ideas positivas para una ciudad que ha tenido el crecimiento, la estamos reconociendo como tal, pero tiene sus déficits. Pero Y aparte, el PERC fue el que trajo este catalán que mencionabas vos en su momento, dio el discurso. Sí, en el generó centro. la idea. Yo hace unos días estuve en el programa de Benedetto, que pasó el chivo cuando comenzó el programa, y decía que cuando estudiaba en la Fue una de las universidad... condiciones, Mabel, para estar aquí. Claro, sí. Cuando estudiaba en la universidad y todavía no vivía ni imaginaba que iba a vivir en Río Cuarto, había un sociólogo, José Luis de Imas, muy conocido por aquella época, que hizo su tesis doctoral en base a Río Cuarto.
Así es. Y era Sociología de una ciudad pampeana. Y yo cuando la leía decía, ay Dios mío, qué gente contradictoria, que era realmente de manual, era una tesis doctoral estudiándonos. Quiero decir con esto que no todas las ciudades son iguales y algunas tienen particularidades mucho más expuestas, ¿no? Yo creo que la nuestra es una de esas y que está en cada uno de nosotros ver cómo cambiamos. Un punto que si esta charla de hoy sirve para que se incentive un poco, como dice Omar, no es solo el centro padece todas las horrores de los estacionamientos, de los ruidos, de las construcciones, de esto, de aquello, y uno cree que los barrios es la panacea. No, en los barrios faltan otras cosas, como bien lo dice Omar, el tema de la ciudad inclusiva. Esta ciudad, yo particularmente y muchísima gente ha batallado por rampas para los tribunales. No estamos hablando, justamente quien ejecuta justicia, rampas en el municipio. Bueno, ahora hay algunas, bastantes en el centro. No tenemos todavía semáforos para los no videntes, que sería muy interesante poder tener eso. Ni para los peatones comunes, para los semáforos para los autos, nada más. Sí, claro. Sí, tampoco. Me parece que podemos avanzar en esos puntos porque tenemos un montón de cuestiones a favor. No, bueno, y en ese sentido sí me parece que, dado que Omar ha ponderado una gestión de Jure, voy a contrarrestar una obra, con una obra. Una cosa diferente. No, pero no me cambie la. Claro, sería otro programa. Se corrió rápido. Voy a contrarrestar con que me parece que también esta gestión ha hecho algo muy interesante, que fue lo de los elevadores que van al Salón Blanco, porque aparte fue hecho con estética, digo, se mantuvo bien, sin modificar algo como es el Palacio Municipal, que es fantástico, y la verdad que también es un hecho de integración que se puede valorar. Pero otro problema que tienen los barrios es que no tienen centro. No puede ser que esta ciudad, como ha crecido, todo gire en torno a una plaza. Y la verdad que si uno analiza una ciudad de 35.000 habitantes como es Pueblo Alberdi. Bueno, pero la Muñeira está desarrollándose. Sí, pero se ha desarrollado sin una planificación específica. Sí, claro. No hay bancos tampoco en los barrios. Digo, una ciudad como Alberdi, que tiene 35.000 habitantes, debería tener todo. Y había que incentivarlo, digo, con beneficios económicos, con exhibiciones impositivas, para que lo tenga todo sin necesidad, como ocurre en un montón de lugares donde no es necesario trasladarse al centro de la ciudad para poder pero a veces son los realizar mismos los que van pero no se ha desarrollado una oportunidad histórica que tuvo, ¿no? Una oportunidad histórica que tuvo el Alberdi de desarrollarse, porque generalmente los pueblos, los barrios se pueden desarrollar a partir de una plaza. Alberdi la tiene en la esquinita, que es la Plaza Alem, queda muy lejos del resto, o a través de una avenida. Bueno, Alberdi no tiene una avenida transversal porque, bueno, el ferrocarril dividió, pero una gran oportunidad que hubiera sido fue el puente, el último puente, donde llega al Alberdi y te hace volver al centro, en el camino natural te hace volver al centro y le ha impedido un desarrollo. Y yo creo que tenemos que desarrollar tanto Banda Norte como el Alberdi, con políticas iguales a las que se hacen en el centro. Digo, se habla del proyecto centro con farolas lindas, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en todo lo que es Banda Norte y en todo lo que es Alberdi, para que el comercio pueda desarrollarse, para que transiten? También el andino, y me parece que es lo que decía Omar, ¿no? Hace falta quizás un PERC, llamémosle como se le llamó en su momento, donde estén los distintos sectores, los distintos pueblos, los pueblos de los barrios estén representados, y donde realmente se manifieste una política de Estado como la que si me permitís completar, ¿sabés cuántos colectivos pasan por el centro de la ciudad, por la Plaza Roca? 755 al día. ¿Vos creés que es posible tener un tránsito? 755 al día. ¿Vos creés que es posible tener un tránsito fluido,
con calles pequeñas, con todo el mundo que quiere ir al centro y con 755 ómnibus que pasan por día por la plaza. Hay un solo centro, digamos, hay que planificar. Evidentemente. Viene una empresa de afuera y quieres poner un vehículo, le dan permiso en la Plaza Roca. Y la vida pasa. O sea, la Plaza Roca se usa para todo. Sí. Eso también es verdad. Pero también tiene que ver con los habitantes, ¿no? Mira, yo he estado... Todo hecho este es un hecho de la ciudad se ha pasado en el centro. Esta es una cuestión aislada. He estado publicando en mi cuenta de Facebook algunas fotografías, algunos las han visto, de los años 69, 70, y bueno, y hay cosas que ya no regresan, no vuelven en el tiempo, y por ejemplo, muchos añoraban el carrusel, otros critican las formas edilicias tan discontinuas que tiene el centro, producto de distintos planes. Claro. Cuando estoy hablando del 69 y el 70, no había un control sobre la altura de los edificios en Río Cuarto. Por lo tanto, a la catedral la hermanaron, ¿no es cierto?, con una estructura que aún hoy la golpea. Sí, eso fue mucho más reciente, ¿no? Sí, claro. Mucho más reciente. Estamos hablando de comienzos de los años 80. Y asimismo, las esquinas, veamos las esquinas de la plaza. Unas han quedado totalmente achaparradas, unas galerías o cosa parecida, y en otras unas torres fenomenales que podrá uno rendirse frente al monumentalismo de los edificios construidos en base a hormigón y vidrio, pero también hace a una inarmonía y que da una estética cuestionable. Bueno, por eso digo, todos terminamos, más allá de las distintas cuestiones que tiene la ciudad, terminamos en algo que es muy, muy fuerte, que es el hábitat, y que hace a la calidad de vida y que es la planificación urbana que tiene que tener en cuenta todo. La preservación histórica también es interesante, ¿no? Omar, nosotros te puedo cortar de nuevo, decir, después de la pausa, ¿puede ser? Te digo esto, para que no quede. La plaza principal en un momento fue invadida por la juventud y se cuestionó seriamente. Recuérdenlo ustedes, nuestros jóvenes eran los peores. Se le dio un hábitat e incorporó al gobierno actual, y hoy la juventud tiene un lugar a donde estar, a donde ir y donde aprovecharlo, porque encima le han dado infraestructura para que... Exacto. Así es. Marcamos la última pausa, ya regresamos con la parte final del local. Parte final ya de nuestro programa y vamos a hablar de si ha perdido esa categoría que caracterizaba a Río Cuarto, que era la solidaridad, el ser solidario. ¿Ustedes creen que sigue siendo una ciudad solidaria, Río Cuarto? Decía Mabel con alguna preocupación, bueno, tal vez hemos sido hipercríticos con esta ciudad, que de pronto lo hacemos porque la queremos mejor, la queremos sustancialmente mejor. Uno nació acá y el final, inevitablemente, una cuestión generacional va siendo acá. Esa está dentro de las cualidades, el que todavía podamos distinguir buena gente, que podamos apreciar y aprender cuestiones culturales valiosas. Esta es una ciudad que sigue teniendo por ubicación geopolítica la posibilidad de que pase el mundo, y en los últimos años, así como en tiempos remotos, qué sé yo, pudo estar Libertad Lamarque o Francisco Canaro, siguieron viniendo las figuras más trascendentes. Estamos a la altura de ese tipo de cuestiones. Tenemos una universidad magnífica, independientemente de las cuestiones que se ventilan, que nos proyecta y que nos permite proyectar. Hay riocuartenses dando vuelta por el mundo y que nos enorgullecen, ¿no? Como hay argentinos que seguramente no andan maloneando por allí. Pero quiero quedarme con eso, quiero quedarme con el lugar donde basta con programarlo y podernos encontrar y sentirnos bien, sentirnos cómodos, sentirnos felices de última, que de eso creo que se trata. Bueno, yo no nací en este lugar, pero Río Cuarto me recibió en un momento de mi vida muy importante, y por cierto que crecí y desarrollé no solo mi familia, sino mi profesión acá.
Y a propósito de la palabra solidaridad, que decía mi querido Petenati, a propósito de la palabra solidaridad, siempre Río Cuarto tuvo ese mote, ¿no? Río Cuarto, la ciudad solidaria. Yo creo que hay personas solidarias, que hay grupos humanos solidarios, ¿no? No puedo identificar la ciudad como sinónimo de solidaridad, pero sí sé que en muchas situaciones, límites o no tan límites, aflora esa solidaridad que vive como un valor individual o grupal en Río Cuarto. Yo propendría a que les inculquemos a través de los medios de comunicación que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, quienes hacemos medios, quienes estamos en los medios, que no nos dejemos llevar por una cajita vacía de una tecnología que ha irrumpido todo y que ha trasvasado todo, y que rescatemos en la comunicación los valores que se necesitan como ciudad, ¿no? Hemos sido críticos en algunas cosas, hemos valorado otras, y en el final me quedo en este punto, que los medios sirvamos también como unión y como revalorización de aquello que no se debe perder nunca del pueblo pequeño. Bueno, en mi caso, yo no he terminado mi tarea política en la ciudad, más allá de que cuál serán los destinos que me toque en las próximas elecciones, o si no ninguno, pero yo todavía me siento en deuda con la ciudad de Río Cuarto. Quiero soñar con una ciudad que pueda resolver esos problemas que enumeré, porque de nada sirve marcar los problemas si no los podemos resolver. Así que mi compromiso para con Río Cuarto va a seguir intentando, por lo menos hasta que nos quede la última bala, en tratar de mejorarla, desde proyectar, desde avanzar y de intentar ponernos de acuerdo para hacer una ciudad mejor. Tenemos una ciudad con un potencial de recursos. Los recursos son infinitos en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y el potencial es muy grande. ¿Por qué tanto que se mencionó la agroindustrialización, por ejemplo, no se ha podido dar en una ciudad como la nuestra? Se está dando, lo que pasa es que mire, yo creo que hay muchas industrias que están poniéndole valor agregado. De acá se exporta espeles de alfalfa, algo hay que muchas solicitado en muchos lugares del mundo, desarrollo. Y no hay muchas empresas que lo hacen en la Argentina. Hay desarrollo y hay lo que me parece que lo que le está faltando a los industriales argentinos es un gerente de marketing que pueda hacer el trabajo que a ellos les cuesta hacer, que es la de poder recorrer, ofrecer, tratar de ayudarlos en que crezcan las industrias que tenemos acá. No hace falta que vengan otras, con que crezcan las que tenemos. Claro. Río Cuarto puede cambiar su matriz económica de manera importante, y me parece que en eso es una deuda pendiente que tenemos todos quienes fuimos gobierno en alguna ocasión, y es de hacer que nuestras empresas sean mucho más grandes de lo que son, ¿no? Pero es los políticos de acá, los gobiernos de Río Cuarto, o porque no, todos sí, nosotros mismos. en el contexto general. No, los de acá, claro, porque claro. si una empresa, para una empresa de Río Cuarto, a lo mejor no le hace falta exportar. Con vender en la ciudad de Buenos Aires, que tiene 14 millones de habitantes, es un salto de escala importante. Y nunca fuimos a intentar ver de qué manera se puede ingresar para que empresas locales puedan ingresar en distintos mercados de la Argentina. Y después sí, algunas podrán ingresar al mercado. Pero ha habido política, sí, pero no lo hemos... de acompañamiento, ha habido sí, política. no digo que ha no. faltado El el eslabonamiento. Pero me parece es decir, que... una cuestión integral. Veo en la grilla de anunciantes de este programa chicos que los aprecio mucho, y es Alimento Santa Rosa. Sí, claro. Lo que ha luchado esa gente contra tantos escollos para poder hacer aceite en Río Cuarto, y lo hacen, más allá que uno no lo ve a lo mejor en la góndola. Y en eso sí, porque uno se siente bien. En su momento había la posibilidad de tirar una mano, mira lo que estamos hablando. Por eso
insisto en el tema de proyectos. Si no hay un proyecto en donde aplicar sanamente esos recursos y que no se empiecen a tirar la pelota la nación, provincia, ¿a quién le corresponde? Les corresponde a todos, mi amigo. Les corresponde a todos, porque si la empresa que cito da trabajo, ¿quién se favorece? Y se favorece la seguridad, se favorece la viabilidad y por sobre todas las cosas dejamos de ser, porque ahora que el campo también está en crisis y ya vemos los riocuartenses que no nos resuelven todos los problemas, solamente el campo, como acá creyeron y aplastaron tantos intentos industriales. Hoy estamos hablando de una fábrica de aceite a escala y en su momento la tuvimos de gran escala. Y bueno, y se cayó. Y no se le cayó el pelo a nadie, la peluca no se le cayó a nadie. Se fue, no está más. Pero y en ese lugar muy cerca creció y desarrolló una de un calibre muy grande, ¿no? Pero vienen empresarios de afuera a desarrollarla. Eso es lo que a mí me preocupa. Quizás que dentro de nosotros mismos sí hay muchas pequeñas o microempresas, porque ni siquiera son pymes, son micros, y me parece que hace una falta un compromiso desde el Estado para ayudarlas a que crezcan, porque esas son las que realmente desarrollan y toman la mano de obra que vos te referís. Claro, claro. Sí, a veces es una cuestión de recursos, lamentablemente los recursos. Yo creo que también de gestionar, ¿no? Porque porque el proyecto por proyecto en sí queda muy lindo elaborado, después hay que gestionar. Mabel, pero lamentablemente en el cierre del programa vamos a entrar a otra cuestión. Hay mucha gestión. Ahora, si vamos a seguir con el tema de que yo gestiono y no soy del palo, y bueno, por eso hay que dejar los egoísmos. El gran pacto de la Moncloa que sale siempre. Así es. Y bueno, ese pacto que lo firmemos, digamos, para el futuro de la ciudad, así digamos, es, de todos los sectores. Bueno, yo lo recuerdo, yo tengo el que propuse, juntémonos todos, pensemos en una ciudad que sea viable y gobierne quien gobierne, porque esto inevitablemente va a seguir siendo alternancia con la forma política que tengamos. Y bueno, que va a cambiar los colores, pero el proyecto va a ser el que sigue adelante. Ojalá, porque el mundo que se nos presenta globalmente va a ser un mundo complicado. Especialmente en las últimas horas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Se van a llevar un presente. Un Malbec de supermercados. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas muy gracias. amable. Nos vamos, Hugo. Nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias, buenas noches.